Bueno, ya estamos en vivo. Estamos tanto en Facebook como grabando en la computadora. Si alguien quiere que le envíe el enlace para poder repasar el video, con muchísimo gusto se hace. Y también le recuerdo a los hermanos de la iglesia que posteriormente Willy lo va a estar transmitiendo por el YouTube de la iglesia y por el Facebook de la iglesia. ¿Verdad? Bien, mis hermanos, voy a hacer un último enlace nada más. Bueno, ya, permítanme. Ok, listo, ya le copié a Willy. Muy bien, mis hermanos. Terminamos el estudio de la salvación. Quisiera saber si alguien tiene alguna duda sobre la seguridad de la salvación. No quisiera avanzar hasta estar seguro de que ya todos estamos seguros de lo que dice la palabra de Dios. ¿Verdad? Si en algún momento surge la pregunta, no hay ningún problema. No estamos en un curso de seminario en donde no se puede uno desviar del tema, sino que si en algún momento surge alguna pregunta, pues trataremos de abordar la pregunta con base en lo que dice la palabra de Dios. Y si los conocimientos del momento no son suficientes para responder adecuadamente a la pregunta, entonces la dejamos de tarea, estudiamos, preguntamos y la siguiente semana traemos la respuesta para todos. Bien, hoy estamos retomando la serie de estudios bíblicos que hemos llamado Amar la Palabra de Dios. Esto lo comenzamos hace 18 meses. Estaba viendo las fechas, agosto 2021. Y ahora vamos a iniciar otro viaje a través de las Escrituras para conocer los pactos que Dios ha hecho con el hombre. Recuerden que ya estuvimos estudiando en un viaje desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad? Las dispensaciones, que son las administraciones o la forma en que Dios ha trabajado con el hombre en determinadas instancias de la historia humana, pero ahora son pactos. ¿Qué es un pacto? Bueno, un pacto es un convenio, un contrato, un tratado o una alianza. Desde la perspectiva bíblica, un, un pacto es un acuerdo, una obligación o un vínculo entre hombre y hombre o entre Dios y el hombre. No obstante, es más que un convenio porque en este caso el énfasis está del lado de Dios. Vamos a ver una reseña sobre el uso escriturario de la palabra pacto. ¿Cómo se usa la palabra pacto en la Biblia? Y para los que les gusta la lectura, estoy usando para esta parte el libro de Dwight Lee Pentecost, Eventos del Porvenir. Y él nos dice que la palabra pacto ocurre con frecuencia tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que se utiliza, como ya hemos visto, para indicar las relaciones entre Dios y el hombre, entre el hombre y el hombre, o entre nación y nación. Esa palabra es utilizada para cosas temporales como para cosas eternas también. Además, sigue explicándonos Pentecos en su libro que hay pactos temporales, como el pacto mosaico, hecho por Dios con el hombre, Moisés, y hay al menos 4 pactos eternos, hechos por Dios mismo y en los cuales Dios se ha obligado a sí mismo con el programa profético. Recordemos que este estudio que estamos haciendo básicamente es un estudio de hermenéutica y vamos a ver el principio de los pactos. Lo primero que vimos fue normas de interpretación bíblica, vimos preguntas de análisis bíblico, vimos también el principio dispensacional y ahora vamos a ver el principio de los pactos. Hoy vamos a estar en una introducción hacia lo que son los pactos. Como vamos a ver a lo largo del estudio,
el hombre solo puede pactar con el hombre. Entonces, no hay pactos del hombre con Dios, sino pactos de Dios con el hombre. Vamos a estudiar 8 pactos, que si bien están relacionados con las dispensaciones que ya estudiamos, no necesariamente van a coincidir o no coinciden con los mismos límites de tiempo que las dispensaciones. Es decir, un pacto puede estar en una dispensación, o 2 pactos pueden estar en una dispensación, o un pacto puede abarcar más de una dispensación, o parte de una y parte de otra, ¿verdad? Bien. Además, es importante que notemos que cada pacto implica leyes o condiciones impuestas por Dios al hombre, y que estos pactos entre Dios y el hombre son propuestos por Dios. No hay pactos donde el hombre le imponga a Dios condiciones. Y dado que Dios es soberano, todopoderoso, infinito y eterno, ¿podrá el hombre imponerle alguna condición a Dios? Y recuerden que ustedes en cualquier momento pueden hacerme una señita, abrir su micrófono y hacer alguna pregunta, no hay ningún problema. No necesitamos correr, ¿verdad? En las Sagradas Escrituras distinguimos 2 tipos de pactos: el pacto condicional y el pacto incondicional. El condicional es aquel pacto en el cual Dios se compromete a hacer algo a favor del hombre a cambio de la obediencia a determinadas condiciones impuestas por Dios. Podemos definir un pacto condicional de la siguiente forma. Esto lo estoy tomando de un libro del señor Charles Fred Lincoln, Los convenios, los pactos. Una propuesta de Dios, un pacto condicional, es una propuesta de Dios en la cual Él promete en un convenio condicional o mutuo con el hombre por la fórmula si tú obedeces, si tú haces, si tú te mantienes, para conceder bendiciones especiales al hombre con tal que cumpla perfectamente esas condiciones, y para ejecutar los castigos definidos en caso de que el hombre falle, en caso de que el hombre no cumpla con esas condiciones. Vamos a un ejemplo, Éxodo 19:5. Dios le habla al pueblo de Israel y les dice, ahora pues, Éxodo 19:5, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Aquí Dios le dice a Israel, les voy a dar un lugar especial, siempre y cuando ustedes oigan mi voz y guarden mi pacto. Por otro lado está el pacto incondicional. En los pactos incondicionales, el cumplimiento de las promesas hechas por Dios al hombre dependen exclusivamente de Dios. Es decir, vuelvo a leer el libro de Lincoln, que dice, el pacto incondicional es una disposición soberana de Dios, por la cual Él establece un convenio incondicional o declarativo con el hombre, obligándose a sí mismo, mediante la gracia, su gracia, por la fórmula yo, a conceder bendiciones definidas a aquellos con quienes ha pactado. Es decir, Dios dice, yo voy a hacer, como cuando le dijo a David, que siempre habría un descendiente suyo en el trono de Israel. Y ya eso no dependía de lo que hicieran David o sus descendientes. Es un pacto incondicional. Vamos a ver un ejemplo de un pacto incondicional. Vamos a ir a Génesis 9:11-17. Recordemos que esto es solo una introducción a los pactos, y aunque los vamos a mencionar, hoy no vamos a analizar los pactos. Vamos a entender qué es un pacto, qué tipo de pactos hay y quién puede pactar. Génesis 9:11-17 dice,
estableceré mi pacto con vosotros. Vean que él dice mi pacto, no dice nuestro pacto, no dice tu pacto. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más a toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. ¿A quién estaba hablando? A Noé. A Noé. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros. ¿Quién establece el pacto? Dios. 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 Y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes. Vamos a ver que hay 4 pactos que tienen su propia señal. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá allí, perdón, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dios pactó con toda su creación, no solo con el hombre. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Ese es un ejemplo de un pacto incondicional. Dios se obliga a sí mismo independientemente de lo que haga el hombre. A través de la historia, Dios hizo 8 pactos con el hombre. Vamos a verlos. Algunos dicen que son 7, pero nosotros vamos a distinguir 8, ¿de acuerdo? Primero, y aquí no voy a leer los pasajes porque luego los vamos a ver cada pacto en detalle. Nada más voy a mencionar los pasajes. Primero, el pacto de Edén o pacto edénico. Lo encontramos en Génesis 1, 28 al 30 y Génesis 2, 15 y 17. El pacto de Dios con Adán o pacto adánico. Génesis 3, 14 al 19. El pacto de Dios con Noé, que acabamos de leer parte de él. Génesis 3, 14, Génesis 9, 8 al 17. El pacto de Dios con Abraham o pacto abrahámico. Génesis 12, 1 al 3, Génesis capítulo 15. El pacto de Dios con Moisés o pacto mosaico. Deuteronomio 30, 15 al 20. El pacto de Dios con David, número 6, o pacto davídico, segunda de Samuel 7, 8 al 19. El pacto palestino, y luego este material yo se lo voy a dar a ustedes, entonces van a tener todas las notas. El pacto palestino, algunos lo ven como una extensión del pacto mosaico y lo ubicamos también en Deuteronomio 3, 1 al 10. El nuevo pacto, Jeremías 31, 31. A mí me sorprendió cuando estaba estudiando porque el nuevo pacto, pues lo entendemos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Sin embargo, el nuevo pacto se establece desde Jeremías 31, 31. Hebreos, y se explica ampliamente en Hebreos 8, versos 8 al 12. También hay quienes mencionan un pacto de Dios con los levitas y lo llaman el pacto levítico. Sin embargo, el contexto del pasaje en que se apoyan está dentro de una serie de instrucciones dadas por Dios a Moisés. Podemos leer Levítico 12:1, este sí lo vamos a leer. Levítico 12:1. Si alguno lo encuentra, lo puede leer. Dice así: el Señor le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Si una mujer queda embarazada y da a luz un varón, será ceremonialmente impura por 7 días, así como es impura durante su periodo menstrual. Muy bien. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, el verso 12:1 es donde Dios empieza a darle a Moisés una serie de instrucciones. ¿Ok? Y resulta que hay algunos que, más adelante, dicen que
el Señor estableció un pacto aquí con los levitas, pero básicamente lo que el Señor está haciendo es dando instrucciones a Moisés según el caso que tenían que hacer los levitas. Entonces no es un pacto, sino son mandatos sobre determinadas situaciones. Entonces, en el verso 1 les habla de la purificación de la mujer después del parto. En el capítulo 12, en el capítulo 13 les habla de la ley sobre la lepra. En el 14 de Levítico sigue hablando sobre la ley de la lepra, ahí va. Y entonces no hablamos, o sea, no vamos a tomar esto como un pacto levítico, por decirlo de alguna manera. Bueno, tenemos que tocar un punto, vamos a hacer un pequeño repaso ya. Esos son los pactos que vamos a estudiar, los 8 pactos. ¿Alguna duda sobre qué es un pacto? ¿Alguna? Eric, Sí, no solo recalcar que es sumamente importante tener claro de que, como bien lo dijiste, es Dios quien impacta con el hombre. Nunca es el hombre quien hace el pacto, ¿verdad? correcto. Y eso es importante, ahorita vamos a verlo más adelante. Esto es importante porque hay quienes salen abiertamente por medios, por la radio, por la televisión y predican en las iglesias, venga y pacte con Dios. Y generalmente lo que están haciendo es sacarle a la gente de la manera más vil el dinero del bolsillo. Y no son diezmos y ofrendas para crecimiento de la obra, sino para enriquecimiento del que dice que venga y haga un pacto con Dios. No, eso no es un pacto con Dios. Vamos a ver la parte de interpretación del texto bíblico con respecto a los pactos. Tal como aprendimos en el estudio de las dispensaciones, el método de interpretación que utilizaremos es literal, histórico y gramatical. Es decir, vamos a usar una hermenéutica natural donde las palabras tienen el significado normal que tienen en cualquier escrito o conversación. Es decir, tenemos que entender que los pactos son literales y que nada en el texto da lugar a una interpretación alegórica o a una espiritualización del texto. Recordemos que en la alegoría el significado del texto queda a la imaginación del intérprete, mientras que en una exégesis natural, en una hermenéutica natural, el significado lo dan las mismas palabras, el contexto histórico y gramatical de la situación que estamos leyendo. ¿Cuál va a ser la estructura de los estudios que vamos a realizar? Así como teníamos en las dispensaciones, ¿verdad? El origen de la dispensación, la responsabilidad del hombre, el fracaso del hombre, cómo terminaba cada dispensación. Aquí también tenemos una estructura. Vamos a ver, para estudiar cada pacto, vamos a ver una estructura similar a lo que voy a decir ahorita. Un origen o institución del pacto. Luego, ¿quiénes son los participantes del pacto? ¿Cuál es el contenido del pacto? ¿Cuál es el tipo o condición del pacto? ¿Y cuál es la vigencia del pacto y su terminación? Entonces, con esa estructura de 5 puntos, vamos a analizar cada pacto. Obviamente que ya dentro del pacto vamos a ver muchas cosas y sí hay enseñanzas para nosotros. Ahora quiero ver 3 pasajes mal interpretados que utilizan los que dicen que el hombre puede pactar con Dios para precisamente para eso, para enseñar que el hombre puede pactar con Dios. Entonces venga, pacte con Dios, ponga 100,000 colones y Dios se lo va a multiplicar, ¿verdad? Porque menos de eso no lo aceptan. Entonces, no, yo no sé cuánto aceptan, pero sí es verdad que piden dinero y prometen prosperidad a cambio de dar el dinero, ¿verdad? Y Dios nunca le prometió eso, menos a la iglesia. Al único pueblo que Dios le prometió y le dijo, pruébenme ahora en esto, y eso está creo que en Malaquías, fue a los israelitas, que les dice, si no os abriré las ventanas de los cielos. Cuando les dice, ¿en qué me habéis robado? En vuestros diezmos y ofrendas.
pero le está hablando a Israel y no a la iglesia. Y con esto no estoy diciendo que el diezmo no es bíblico. Estoy diciendo que esa promesa de prosperidad se le hizo al pueblo de Israel y nunca a la iglesia. Bien. Salmo 55, en versión Reina Valera, dice: juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Ay, hermano, ve. Y la Reina Valera 1960 dice que el hombre sí puede pactar con Dios. Este pasaje, la lectura poco cuidadosa de este pasaje nos puede llevar a confusión. Pero si analizamos las palabras contenidas en el texto hebreo, vamos a entender un poquito mejor el asunto. Y vieran que eso me tomó un rato bastante grande, ¿verdad? Porque recuerden que la gramática, la estructura de las oraciones en otros idiomas, pues no es exactamente igual a la de nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros decimos luz roja y los gringos dicen red light. Si lo traducimos, literalmente dice roja luz. Para nosotros no tiene mucho sentido, ¿verdad? Decimos luz roja y adquiere sentido para nuestra forma gramatical. Lo mismo pasa con el hebreo, con el griego y con otros idiomas. Bien, vamos a ver la frase que dice: los que hicieron conmigo pacto. La palabra que se traduce como pacto es berit, que en hebreo implica hacer un convenio pasando entre dos pedazos de carne. Es decir, se parte un animal y caminan en medio. Ustedes recuerdan el pacto con Abraham. Él partió lo que Dios le dijo, los animales los partió a la mitad, porque se supone que en el pacto con Abraham, como lo vamos a ver cuando veamos en detalle el pacto, ambos, según la costumbre de la época, Jehová y Abraham iban a caminar en medio de las piezas de los animales que estaban partidos a la mitad. Y Dios simplemente se tardó y comenzaron a llegar las aves de rapiña y Abraham las espantaba hasta que Dios hizo caer un sueño profundo sobre él. Y entonces Dios, él solo, caminó entre los pedazos de carne, los pedazos de animales partidos a la mitad. Es decir, Dios hizo el pacto de Abraham consigo mismo. Abraham no participó del pacto. Es una de las cosas que vamos a aprender luego. ¿Por qué caminó Dios ahí? Porque esa era la costumbre. Y él quería él quería que Abraham entendiera que se estaba respetando la forma en que ellos hacían un pacto. Es decir, Dios quiso hacerlo de manera que Abraham entendiera que había un pacto con él. Eso es berit. Luego está la palabra karat, que es rebanar, cercenar, y que se utiliza cuando se lleva a cabo una alianza o un convenio, es decir, un pacto. Si leyésemos literalmente este pasaje, Salmo 55, diría de esta manera: sacrificio con mi pacto, los que han concertado a mis piadosos, me reunido. ¿Tiene sentido eso para nosotros? No. No, ¿verdad? Si alguien dice que señor para hablar raro, ¿verdad? Entiendo algunas palabras, pero no entiendo sus palabras, pero no sé lo que está diciendo. Sacrificio, sebak, con mi pacto, berit, o berit. Los que han concertado, karat, a mis piadosos, hasid, me, a o para, reunir, que sería o acoger. ¿Ok? Algunos indican que la mejor traducción para este pasaje sería: juntadme a mis santos, los que se sometieron a mi pacto de sacrificio. Voy a leerlo en otras versiones para que vean que también, si uno se atiene a la versión sin irse a profundizar un poco en el pasaje y en su contexto, se puede confundir. Dice, en la versión Palabra de Dios para Todos lo pone de esta manera: mi pueblo fiel, reúnase a mi alrededor,
ustedes que hicieron un pacto conmigo ofreciendo un sacrificio. Están los elementos del pacto, está el sacrificio, ¿verdad? Y están las partes, Dios y el hombre. Ahora, más parece esto una promesa de obediencia a Dios que un pacto hecho por el hombre con Dios. Estamos en Salmo 55. Ahora leamos el Salmo desde el verso 1. Don Eri, Sí, Olguita. una preguntita, nada más para que me diga, el Proverbio 3, no sé si es un pacto, habla que Dios dice, si me obedeces, yo te doy esto, larga vida, salud, pero no sé si es, ahí dice sabiduría. Esas son promesas con condición. Promesas que Ok, Dios nos hace o que Dios le hace a alguien con una condición, ¿verdad? ok. Hay mandamientos con condición. Honra a tu padre y a tu madre para que sea Ah, de larga vida sobre la tierra. ¿De acuerdo? ujú. Muy bien. Ok, gracias. Gracias, Olguita. Vamos a leer el Salmo 50 desde el verso 1 hasta el verso 5 para ver qué entendemos ahora. Dice, el Dios de dioses, Jehová ha hablado y convocado la tierra. ¿Quién está convocando? Dios. Dios. Desde el Jehová. nacimiento del sol hasta donde se pone, de Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará, consumirá delante de él, y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Ok. ¿Ustedes ven alguna indicación de que el hombre está llamando a Dios a hacer un pacto o que es Dios quien llama al hombre a pactar algo? Yo veo a Dios llamando al hombre a pactar algo. Yo veo a Dios llamando al hombre a pactar. Ahora, aún así, dejando la traducción Reina Valera tal como está, o sea, sin hacerle la modificación al último verso, digamos, que eso no, o sea, recordemos que es una traducción y por lo tanto puede haber algunas diferencias, como lo vemos en algunas versiones, en el texto que finalmente Eh, nos llega. Don Eri, ¿Sí, Olguita? yo tengo la Biblia, Dios habla hoy. Ajá. Y el 51 dice, el Señor, el Dios de los dioses, ha hablado, ha llamado a los que habitan en la tierra de occidente, del oriente al occidente. Es Sí. Dios quien. Él es el que está llamando. No es el hombre el que llama a Dios, sino Dios quien llama al hombre. ¿Verdad? Ajá. Ujú. Entonces no hay una indicación de que los hombres le propusieron un pacto a Dios, sino todo lo contrario. Otro pasaje que se presta a confusión es Esdras 10:3. Esdras 10:3. Dice la versión 1960. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios. Más claro, hermano Eric, miren, usted no puede negar que ahí los hombres están diciendo que ellos van a hacer un pacto con Dios. Hagamos pacto con nuestro Dios que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios. Hágase conforme a la ley. ¿Ustedes qué dicen? ¿El hombre está llamando a Dios a un pacto? ¿Será eso lo que se ve ahí? A ver, opinemos. ¿Será eso lo que se ve ahí? Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios y hágase conforme a la ley. ¿Está el hombre llamando a Dios a un pacto ahí? En ese verso. Es interesante porque da la impresión inicial de que sí, pero se basa, dice, según el consejo
de mi Señor Amén. y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios. Quiere decir que no es el hombre el que puede cumplir esas cosas, es bajo las reglas de Dios. Si es bajo las reglas de Dios, es Dios quien está planteando los términos, no el hombre. Sí. Aquí no vamos a ir al texto hebreo porque sería muy largo. Gracias, Naamán. Sería muy largo la explicación si nos vamos al texto hebreo, pero vamos a ver el contexto. ¿Qué está sucediendo? O sea, ¿qué ocasionó esa frase en Esdras 10:3? Primero, los israelitas están en cautiverio, lo han estado por muchos años, y durante el reinado de Artajerjes se dio permiso al sacerdote Esdras de ir a Jerusalén y restablecer algunas cosas en el servicio en el templo a Dios y todo eso, ¿verdad? Para volverse los mandamientos de Dios. Veamos Esdras 7:21. Y por mí, Artajerjes rey, ¿quién está hablando? El rey Artajerjes. Es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda prontamente. Vamos a ir a Esdras 7:24 al 25. Y tú, Esdras, le está hablando el rey Artajerjes a Esdras. Conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, y a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, les enseñarás. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. En el capítulo 8, Esdras se encarga por mandato del rey Artajerjes de buscar a los levitas para que ofrecieran sacrificios, holocaustos a Dios para expiar los pecados de la nación. Ustedes pueden leer el capítulo 8 en casa. En el capítulo 9 de Esdras, los príncipes de Israel se acercan a Esdras y reconocen que se han alejado de los mandamientos de Dios, incluidos los levitas. Veamos Esdras 9:1 y 2. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, de los heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Entonces ellos están reconociendo que se han alejado de los mandamientos de Dios. Vale que nosotros no nos alejamos de los mandamientos de Dios, ¿verdad? Nosotros no. Los cristianos de la era de la gracia no nos alejamos de los mandamientos. Somos los Perdón, primeros. Eric. Don Eric, ¿me permite Señor. una lectura en nueva traducción lenguaje actual? Esdras 10:3. Léelo. Dice: nosotros hemos desobedecido a nuestro Dios al casarnos con mujeres de países que adoran a otros dioses, pero todavía hay esperanza para nuestro pueblo Israel. Vamos a prometerle, no a pactar, a nuestro Dios que nos separaremos de todas. A prometerle, dice. Ok, muy bien. Muy bien. Ya esa es otra traducción, ¿verdad? Ok. Ojalá que nosotros podamos prometer a Dios serle fieles a sus mandamientos. Serle fieles en obediencia al mandamiento más grande que Él nos dejó. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ojalá que seamos fieles a ese mandamiento. Al menos a ese. Muy bien. Entonces, en Esdras 9:6, Esdras confiesa el pecado del pueblo delante de Dios y la declaración del verso 10 es contundente. Dice el verso 10 de Esdras capítulo 9. Pero ahora, ¿qué diremos? Oh Dios nuestro, después de esto. ¿Después de qué? Después de reconocer todas las barbaridades que hicieron,
y la forma en que se alejaron de los mandamientos de Dios. Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos. Y podemos seguir leyendo la oración de Esdras, esa oración de confesión, de quebrantamiento, arrepentimiento, hasta el último versículo del capítulo, en el verso 15, ese capítulo 10. Mira qué bonito dice esa versión, don Ed. Léala. 9:6, ¿verdad? Dijo usted, dice, diciendo, Dios mío, me siento tan avergonzado y confundido que no sé cómo dirigirme a ti. Nuestras faltas han sobrepasado el límite y nuestras culpas llegan hasta el cielo. Okay. Ese era el grado de reconocimiento del pecado que ellos estaban cometiendo. En el capítulo 10, ya consciente del contexto del pasaje, ahora sí, llegamos al capítulo 10, ¿y qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo al pueblo arrepentido por haber desobedecido a Dios y por haberse olvidado del pacto de su Dios. Ellos se olvidaron del pacto de su Dios. Y en el verso 3 lo que existe es la decisión de los israelitas de volver al pacto de su Dios, no de hacer un nuevo pacto con él. El pacto ya estaba hecho. Ellos estaban arrepentidos de sus pecados y pedían volver a ser favorecidos por Dios. Y aquí no se trata de forzar un pasaje. Se trata de entenderlo en su contexto. Ya vimos todo lo que viene sucediendo, ¿verdad? Y vea qué interesante la versión, traducción del lenguaje actual, que dice, prometamos a Dios obediencia, ¿verdad? ¿Ok? Muy bien. Hermano Eric, Señor. este pasaje se refiere al pacto mosaico. De ese pacto se está hablando. Usted sabe que no profundicé en esa parte sobre cuál pacto están hablando, pero tiene mucho sentido que sea el pacto mosaico porque habla de todas las cosas que Dios le ordenó a Moisés para el pueblo de Israel, y una de ellas era la separación, es decir, no hacer yunta con pueblos idólatras, no casarse con mujeres de otras creencias, de otros pueblos. Entonces, no le puedo decir que lo que usted me dice es como es. Me dejó pregunta de examen y voy a revisar en el contexto para ver exactamente a qué pacto o pactos se refieren los israelitas en este pasaje de Esdras, aunque tiene mucho sentido que sea el pacto mosaico. ¿De acuerdo? Sí, porque esto es después del cautiverio de Babilonia. Exactamente. Bien. Estaban en el cautiverio. Muy bien. Correcto. Finalmente, otro pasaje que utilizan quienes enseñan que el hombre puede pactar con Dios como igual está en Génesis 28, 18 al 22. Se los voy a leer. Génesis 28, 18 al 22 dice: y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Y entonces ellos dicen: Jacob hizo un pacto con Dios. ¿Qué piensan ustedes? Jacob lo que está haciendo es una promesa. Estoy de acuerdo con usted. Sí. ¿Alguien más? Bien, vamos a analizar un poquito el pasaje.
Si leemos con cuidado, Jacob no hizo un pacto con Dios. Jacob hizo un voto, juró fidelidad a Dios si le iba bien en su viaje. La palabra que ahí se traduce como voto, donde dice, e hizo Jacob voto, es neder en hebreo, y significa tanto voto como promesa. O sea que este pasaje bien se podría leer, e hizo Jacob promesa, diciendo, porque la palabra neder, que es la que se traduce como voto, significa tanto voto como promesa. El pasaje también puede decir entonces, hizo Jacob promesa o Jacob prometió que. Por otra parte, Jacob no está obligando a Dios a protegerlo. Jacob no le está poniendo condición a Dios. Señor, me tienes que proteger para que yo te adore. No. Jacob era medio atrevido, pero creo que no llegaba a tanto su atrevimiento. Ay, Dios. ¿Verdad? Todos recordamos las historias de Jacob, ¿sí? Por otra parte, entonces, Jacob no está obligando a Dios a protegerlo. No puede. No puede obligar a Dios a nada. Jacob se obliga a sí mismo. Y eso sí, yo como hombre puedo obligarme a mí mismo, pero yo no puedo obligar a Dios. Y se obliga a sí mismo cuando promete que si le va bien, Jehová será su Dios. Y entonces él está diciendo, Señor, yo te prometo que si me va bien en este viaje, no está diciendo, Señor, si tú haces que me vaya bien, no, Señor, si me va bien en este viaje, y si tú me ayudas en este viaje, yo te voy a adorar, vas a ser mi Dios. Pero Jacob se obliga a sí mismo, según el resultado del viaje. Que Jacob adore a Dios o Jacob no adore a Dios, no le quita su lugar a Dios. Pero sí puede hacer Tengo un lenguaje cambio. actual. Adelante. Dice, voy a irme un poco más adelante, al 20. Después Jacob hizo esta promesa: si Dios me acompaña y me cuida en este viaje y me da comida y ropa y me hace volver sano y salvo a la casa de mis padres, entonces será mi Dios. Ahí hizo una promesa. Exactamente. Él hace una promesa. Si le va bien, yo voy a creer en Dios. ¿Verdad? Algo así es lo que está diciendo. Pero no es un pacto con Dios. No es un pacto con Dios. ¿Ok? Ahora que Dios ya tenía su propósito para Jacob, esa es otra cosa. Que Dios ya tenía un plan, y si Jacob se ajustaba al plan de Dios, ese plan se iba a cumplir en Jacob. Don Eric, Señor. y hay una gran diferencia en cuanto a un pacto y una promesa. Una promesa está en usted si lo quiere cumplir o no, pero el pacto es obligado a cumplirlo. Es un contrato. Es un contrato, así es. Un matrimonio es un pacto. Uh-huh. En donde las partes se obligan a sí mismas, una con la otra. Correcto. Es un pacto entre el hombre con el hombre. Un varón y una mujer. Bien. Ahora, con el panorama claro sobre lo que es un pacto, sobre quién puede hacerlo, vamos a comenzar a estudiar los pactos de Dios con el hombre y la importancia de cada uno de esos pactos y lo que podemos aprender de ellos para someternos cada vez más a la voluntad de Dios. Ojalá que lo que aprendimos con las dispensaciones no sea mera información. Ojalá que lo que hemos aprendido de escatología no sea mera información, sino que sea motivación para obedecer a nuestro Dios, para someternos a su voluntad y para testificar a otros de lo que Él hace cada día en nuestra vida. Piense cuándo fue la última vez que usted le habló a alguien de Cristo. ¿Cuándo fue la última vez que usted se tomó iba a decir la molestia, pero voy a decir que usted tuvo la bendición de aprovechar la oportunidad, de hacerse una oportunidad
para hablarle a alguien de Cristo. ¿Y por qué llega oportunidad? Porque Pablo le dice a Timoteo, predica de Cristo cuando sea oportuno y cuando no lo sea. Es decir, a tiempo y fuera de tiempo. Cuando la gente esté dispuesta a oír y aun cuando no estén dispuestos a oír, predícales de Cristo. Entonces la oportunidad de presentar el evangelio se la hace uno. Uno le pide a Dios que le dé la fuerza, el valor, la sabiduría para presentar el evangelio a otros. La oportunidad cada vez que tenemos un inconverso frente a nosotros. Una persona que no sabe que está condenada. Pueden ser buenas personas, pueden ser personas de un corazón de oro maravilloso, de nobles sentimientos, de nobles acciones. Pero si esa persona no tiene a Cristo en el corazón, está condenada al infierno. Y es su misión, es su llamado de parte de Dios decirle a esa persona cuánto Cristo le ama, cuánto Cristo hizo por ella en la cruz del Calvario. Es su obligación reflejar la gloria de Dios a esa persona. Es su obligación dejar que el amor de Dios fluya a través de usted y abrace a esa persona y presentarle el evangelio de Cristo. No es su obligación hacer que se convierta. Ese es trabajo del Espíritu Santo. Él trabaja en el corazón de la persona y es la persona la que decide si obedece a la voz del Espíritu Santo o lo rechaza. Que Dios me lo bendiga y nos vemos el próximo miércoles para continuar ya con el primer pacto, que sería el pacto de Edén o pacto edénico. Quisiera saber, antes de cerrar la transmisión, si hay alguna pregunta con respecto a este tema o con respecto al tema de la salvación, para no dejarlo ahí nada más. Don Eri, yo tengo una duda acerca de lo de la salvación. Por ejemplo, una vez una persona cayó en pecado y él me decía, ¿por qué en ese tiempo yo dudé tanto de mi salvación? Es debido a la caída. Qué interesante pregunta, Olguita. Mire, muchas veces una persona que primero ha sido poco doctrinada o mal adoctrinada, es decir, ha tenido poco contacto con la palabra de Dios. Conoce a Cristo como Salvador personal, su conversión fue genuina, ¿verdad? Y esta persona simplemente anduvo por ahí como un chiquito sin nadie que lo oriente, mamá. sin nadie que lo oriente, ¿verdad? Entonces, cae en pecado, puede dudar de su salvación, pero en realidad lo que está sintiendo ahí es la incomodidad que le produce el Espíritu Santo por el pecado que ha cometido. Si la persona no sintiera ninguna incomodidad por el pecado que cometió, es decir, si hasta se siente cómodo con el pecado, entonces créame que no tiene a Cristo, nunca le conoció. A mí me encantaba una frase de un hermano que ya está con el Señor y me decía en otra iglesia, un español, es que el problema de ser cristiano es que uno no puede ni pecar tranquilo. Y es verdad. Bueno. Y es verdad. El Hijo de Dios no puede pecar y quedar tranquilo. Entonces, una buena forma de... Y no estamos hablando de remordimiento, porque un impío comete una mala acción y puede sentir remordimiento. Pero hay pecados de los que nadie se da cuenta. Solo usted y Dios se dieron cuenta del pecado. Y si usted no se siente incómodo por ese pecado, mejor revísese. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo le da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios en Romanos. Entonces, y ese testimonio incluye sentir al Espíritu Santo triste en mi corazón por causa de mi pecado contra un Dios que es santo.
No sé si te contesté la pregunta ahorita. Claro que sí, desde el principio quería preguntarle, uno mejor ahora me espero al final. Y es muy bueno porque a uno a veces le preguntan y a veces pues yo estoy empezando y mejor lo pregunto antes de dar una contestación incorrecta. Bueno, muchas gracias por su pregunta. Con mucho gusto, gracias a usted. ¿Alguna otra pregunta, mis hermanitos? Muy bien, bueno, que Dios me lo bendiga a todos entonces. Nos vemos Dios mediante el próximo miércoles a la misma hora por el mismo canal. Ahí les estaré enviando la invitación. Y, perdón. Muchas gracias. Con gusto. Bien, y ahora voy a dejar en el chat del culto los apuntes del estudio de hoy para que de una vez lo tengamos. Y algunos hermanos que no están en el chat del culto, entonces se los voy a enviar directamente. Hermano Mario Miranda, ¿usted está en este chat? Sí, hermano. Ah, bueno, entonces yo lo pongo ahí y usted puede verlo también ahí. Gracias. Y yo sé que Pablo sí está y todos los demás estamos, ¿verdad? Don Eric, usted me puede añadir al chat, por favor, Ruby. Con mucho gusto, hermanita Ruby, ya la he añado. Bueno. Yo sé que don Luis ya está, entonces ya ahorita en un ratito les dejo los apuntes de ese estudio ahí. Ajá. Bueno, mis hermanos, que Dios me los bendiga. Vamos a terminar la transmisión.